Para tener mayor claridad sobre los asesinos en serie, veremos a continuación elementos y situaciones propios de estos criminales que nos permitirán descifrar el funcionamiento de su compleja y perversa mente criminal. Narcisistas al descubierto, Gaslighting México, Alejandro Ojeda presentan En la mente del asesino en serie. Si bien el asesino en serie puede dar fe a un interés o motivo especial que lo mueve a matar, su relación causal con las víctimas es casi nula. Las víctimas pueden presentar características comunes, pero no tienen una relación directa y especial con el asesino. Es decir, no estamos ante crímenes pasionales por venganza, en los que el asesino cobra a su víctima una disputa causada con anterioridad. Los motivos obedecen a móviles más complejos, instalados en la mente del asesino. Al no existir una relación directa entre atacante y víctima, es muy difícil dar con pistas circunstanciales que permitan rastrear el paradero del asesino. En otras ocasiones el asesino destruye a aquellos que le resultan bellos o atractivos. Aunque los desea y ansía acercarse a ellos de manera convencional, se siente incapaz de relacionarse afectivamente. Entonces, al no poder entablar una relación, procede a someterlos y posteriormente aniquilarlos. Asesinos famosos como Edmund Kemper y Dennis Nielsen han relatado a los investigadores cómo en muchas ocasiones intentaron entablar diálogo con diferentes personas, pero al sentirse bloqueados para entablar una conversación decidieron asesinarlas. En muchos casos, conocer en profundidad la biografía de los asaltados por asesinos en serie sencillamente no sirve para nada. En cambio, entender la forma como los han atacado puede dar mayores luces sobre el tipo de asesino que hay que buscar. Si las víctimas son niños, o mujeres, importará más el tipo de violencia empleada, para reconocer la condición psíquica del asesino, la cual puede denotar las características sociales del perpetrador. Otra motivación real para atacar a una clase específica de víctima, más allá de las teorías psicoanalíticas que insisten en un modelo, donde el asesino identifica inconscientemente con una figura de afecto de su pasado, muchos asesinos han confesado, escoger cierta clase de personas que pertenecen a grupos sociales o raciales que no llamarán la atención de las autoridades y cuyas muertes no serán investigadas con seriedad. Tal fue el caso del caníbal de Milwaukee Jeffrey Dahmer, quien eligió víctimas afroamericanas y orientales, anticipando que las autoridades, por motivos de racismo, no se interesarían por investigar esos asesinatos. Podemos concluir que el asesino en serie escoge a sus víctimas motivado por una condición genérica especial, como prostitutas, mendigos, niños, mujeres. O por una atracción física de algún tipo, como la edad, sexo, color del pelo, rasgos fisionómicos, contextura, etc. Es común que escojan a personas más frágiles, como niños, en el caso del asesino pedófilo, o sujetos desvalidos o habitantes de la calle. Una no es suficiente y muchas no bastarán, la voracidad del asesino en serie rara vez se detiene por su propia voluntad. En la mayoría de los casos, los asesinos en serie son detenidos por la policía. Pocos son los casos de a las autoridades. La continuidad episódica de los asaltos obedece a una suerte de necesidad de calmar sus impulsos brutales solo de manera parcial. Al parecer, la agresión sexual y el crimen violento desencadenan en el asesino una adicción a la ultraviolencia, actos de agresión física brutal sin límite alguno ni piedad hacia la víctima. Según Vicente Garrido, con cada nuevo ataque el asesino sufre una experiencia subjetiva que le proporciona placer y que, por consiguiente, buscará repetir. En los crímenes de diferentes asesinos en serie reconocemos cómo la crueldad aumenta gradualmente, lo que nos hace pensar en una necesidad compulsiva de obtener placer a toda costa. Un asesino en serie puede matar una vez, detenerse por años y reincidir para entrar en períodos más prolíficos. El matar según un patrón repetitivo es una especie de vicio que consume al asesino. A medida que va aprendiendo sobre su propio placer, atacará de manera más específica para obtenerlo.
Muchos asesinos, una vez detenidos, han exagerado el número de asesinatos cometidos. Este fue el caso de Henry Lee Lucas, quien tras un interrogatorio aceptó todo tipo de crímenes de los cuales en realidad no tenía conocimiento. Se le adjudicaron hasta 600 asesinatos cometidos en lugares distantes dentro de los Estados Unidos, pero la cifra real no pasaba de 10. De igual manera, la información mediática y la información exhibida en Internet contribuyen a exagerar los números de víctimas. Lamentablemente, como lo evidencia el Diccionario del Crimen, de Oliver Sir-Jacques, en muchos casos las escandalosas cifras que se publican coinciden con la realidad, como las más de 70 víctimas del colombiano Daniel Camargo Barbosa, o las 190 de Luis Alfredo Garavito. Lo que resulta indudable ante tales cifras de víctimas es la creciente voracidad del asesino en serie. Algunos asesinos, como Edmund Kemper, han declarado que tras cometer varios asesinatos literalmente se aburrieron. Al parecer, las diferentes torturas y actos grotescos de violación terminan provocando insatisfacción en el asesino, y esta decepción lo lleva a detenerse. Otros llegan hasta la vejez como asesinos activos, tal fue el caso de Albert Fish, quien pasados los 60 años de edad cometió el brutal homicidio de una pequeña niña de 10 años. Lo de menos es matar. Poder y control. Este apartado suena escabroso, pero, según las confesiones de diferentes asesinos, como ocurrió con Ted Bundy, lo que menos placer causa al asesino es privar de la vida a sus víctimas. El placer real deriva de las diferentes atrocidades provocadas a sus presas antes, durante y después del ataque mortal. La necrofilia y los actos de perversión hacia los cadáveres, es común en los asesinos en serie. Algunos, como Edwin y Jeffrey Dahmer, fabricaron objetos con las partes extraídas a sus víctimas y convivieron con los cuerpos durante largos periodos. En conclusión, el placer del asesino deriva más de los diferentes procedimientos de tortura que ejerce sobre sus víctimas. La galería de atrocidades de los asesinos en serie es inmensa. Resulta atípico encontrar un asesino que se centre en una única forma de ataque, es decir, pueden combinar desmembramiento, extracción de órganos, canibalismo, etc. El asesino disfruta todo el proceso de atrapar y reducir a la víctima hasta tenerla bajo su total control. Jeffrey Dahmer declaró que sentía placer durante el momento de matar, pero su verdadera gratificación surgía en la extracción post-mortem de órganos y el posterior canibalismo. La mayoría de asesinos evidencia diferencias en la motivación real de sus actos. Muchos violadores seriales no se sienten atraídos por el asesinato. Simplemente eliminan a sus víctimas para evitar ser descubiertos. Otros, atacan con violencia usando cuchillos para obtener placer por medio del asalto frenético. Aunque su intención más explícita no es la de matar, por supuesto provocan el deceso con el brutal ataque. El asesino en serie mata para sentirse poderoso, para experimentar el control total sobre una vida humana. Matar a la presa es el paso inicial de la necesidad de tener el control sobre el cuerpo atacado, es el primer escalón de lo único que en realidad les interesa, invasión y poder total ejercido sobre otro ser humano. Por Alejandro Ojeda. Narcisistas al descubierto, todos los derechos reservados.